Muy contento de estar con ustedes, amigos. Gracias por acompañarnos una vez más en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Moreno. Yo, Isabel Díaz Monsalve, contenta de estar nuevamente con ustedes. Y estos son los titulares. Observador permanente de la Santa Sede ante la ONU afirma que las Naciones Unidas cuenta con el Papa para defender derechos de los refugiados. Santa Sede niega cuentas secretas de líderes latinoamericanos en Banco Vaticano. Papa Francisco dialoga con obispos de Chile sobre situación y futuro de la iglesia local. Empezamos el noticiero contándoles que el observador permanente de la Santa Sede ante la ONU manifestó que las Naciones Unidas cuentan con el Papa para defender los derechos de los refugiados. El observador permanente de la Santa Sede ante la ONU, Monseñor Bernardito Ausa, aseguró en recientes declaraciones a Vatican News que las Naciones Unidas cuentan en gran medida con la voz del Papa Francisco en defensa de los refugiados, debido a su capacidad de poder influenciar en países que muestran una actitud dura hacia aquellos que deben ser ayudados y no rechazados. Asimismo, el prelado señaló que la ONU reconoce la contribución de la Santa Sede al Pacto Mundial sobre Migración, alcanzado en Marruecos el pasado diciembre, y que como tal, las prioridades del pontífice para resolver la crisis siria y las dificultades de los refugiados rechazados por Occidente son también las prioridades de las Naciones Unidas. Por otro lado, como comentario a un reciente discurso que hizo el Santo Padre ante el cuerpo diplomático de la Santa Sede, Monseñor Ausa advirtió que los crecientes nacionalismos y la búsqueda espasmódica de soluciones unilaterales que generan opresiones, como recordó el pontífice en esa ocasión, no pueden dejar indiferente a la ONU, ya que sin el multilateralismo, esta organización no tendría ninguna razón de existir. Finalmente, el prelado exhortó a las Naciones Unidas a dar voz a los que no la tienen, pues según el secretario general de esta organización, Antonio Guterres, el sistema actual no ha funcionado y la estructura ya no es adecuada para los tiempos que corren. Por ello, Monseñor Bernardito Ausa señaló que se está intentando crear un nuevo sistema que pueda ayudar realmente a los países marginados y sufrientes. En otras noticias, la Santa Sede negó la existencia de cuentas secretas en el Banco Vaticano pertenecientes a mandatarios y exmandatarios latinoamericanos. El Vaticano desmintió recientemente que el expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y otros presidentes y exmandatarios latinoamericanos tengan cuentas bancarias secretas con dinero oculto en el Instituto para las Obras de Religión, IOR, también conocido como Banco Vaticano. Así se dio a conocer por medio de un comunicado del director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, Alessandro Gisotti, en el que se negó la veracidad de la información del periódico colombiano, El Expediente, que afirma además que también tendrían dinero oculto Cristina Fernández, Lula da Silva, Evo Morales, Rafael Correa, Raúl Castro, Daniel Ortega y Nicolás Maduro. Al respecto, Gisotti señaló que el periódico presenta una serie de documentos que son falsos e indicó que el IOR se reserva la facultad de emprender acciones legales. Por otro lado, según el periódico colombiano, existe una operación de blanqueo de dinero de líderes latinoamericanos, denominada Ruta del Dinero K, y que habría sido puesta en marcha por la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández, de la mano del Papa. No obstante, el director de la Sala de Prensa de la Santa Sede señala en el comunicado que luego de verificar con las autoridades competentes, afirma que ninguna de las personas mencionadas en el artículo del expediente ha tenido jamás una cuenta bancaria en el IOR, ni la tiene actualmente, ni tiene firma de delegación en cuentas a terceros, ni tendría, bajo las bases de las nuevas normas adoptadas por el Instituto, algún título para acceder a alguna operación en él. Es una cosa y muy importante el periodismo investigativo, pero es algo muy diferente simplemente rebotar una noticia sin verificarla. Es algo que parece que ha ocurrido en esta ocasión, lamentablemente, y no nos sorprende. Es tan común ¿cómo decirlo, no? Este rebajamiento de estándares periodísticos que se da prácticamente en todos los medios. Y Eddie, es una falta de ética periodística el no preguntar a todas las fuentes implicadas, el no ir a corroborar todos los hechos que se tienen. Así que pues es una falta grave y justamente pues y con razón el Vaticano también ha salido a desmentir esta fake news, esta noticia falsa. Y el Papa se reunió en el Vaticano con los obispos del Comité Permanente de la Conferencia Episcopal Chilena para dialogar sobre la situación y el futuro de la Iglesia en Chile.
El pasado 14 de enero, los obispos del Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile se reunieron con el Papa Francisco en el Vaticano para dialogar sobre la situación actual de la Iglesia en el país y las perspectivas a futuro. Los prelados llegaron a Roma en la víspera del aniversario de la visita que realizó el Santo Padre a Chile entre el 15 y 18 de enero de 2018. La primera audiencia contó con la presencia del presidente del episcopado, Monseñor Santiago Silva, el secretario general, Monseñor Fernando Ramos, el arzobispo de Santiago, Cardenal Ricardo Esati, y el obispo de San Bernardo, Monseñor Juan Ignacio González. Por su parte, Monseñor Ramos expresó que tuvieron un diálogo fraterno, fecundo y con aportes muy importantes del pontífice. Asimismo, el secretario general del episcopado chileno aseguró que los obispos le expusieron al Santo Padre el camino de discernimiento que están siguiendo para este año y el próximo, para concluir en el 2020 con una asamblea eclesial. Finalmente, el prelado manifestó que el Papa Francisco les hizo varias sugerencias que notan una preocupación y un cariño muy grande por la Iglesia en este país. Como se recuerda, el año pasado, los obispos chilenos se comprometieron a implementar medidas en el corto, mediano y largo plazo para restablecer la justicia y la comunión eclesial en el país sudamericano. Una muy importante reunión y un encuentro fraternal el que han tenido los obispos chilenos con el Papa, en donde se muestra la preocupación del pontífice justamente por la situación que se vive en Chile. Monseñor Fernando Ramos, quien es el que también ha declarado acerca de este encuentro, sabemos que es él quien viajará también en febrero nuevamente a reunirse con todos los obispos de las conferencias episcopales del mundo para poner pues soluciones concretas a la crisis de abusos que se vive dentro de la Iglesia. Así que rezamos por esta próxima reunión y rezamos también por el país chileno para que puedan encontrar la luz y el camino para seguir pues los pasos del Señor Jesús. Ahora nos enlazamos con nuestra corresponsal en Roma, Mercedes de la Torre Cuellar, quien nos tiene más información desde el Vaticano. Adelante, Mercedes. Hola a todos desde la Plaza de San Pedro en el Vaticano. Acabamos de celebrar la fiesta del bautismo del Señor y en ese día el Papa bautizó a 27 bebés, 12 niños y 15 niñas. Como es tradición y ya lo habíamos anunciado, el Papa Francisco celebró una misa en la Capilla Sixtina. En esta ocasión bautizó a 27 bebés que son hijos de empleados vaticanos. Durante su homilía, el Santo Padre recordó a los padres la importancia de la transmisión de la fe, que es su misión y debe ser aprendida en el clima en casa. El Papa insistió que es tarea de los padres transmitir la fe con el ejemplo, con las palabras, enseñando, por ejemplo, a hacer la señal de la cruz, porque en casa se debe recibir la fe y ya después la estudiarán en la catequesis. Además, el Papa invitó a transmitir la fe con su vida, con el amor entre ellos, que haya paz en la casa, que se sienta que Jesús está allí, por lo que les aconsejó jamás pelear delante de los niños. Posteriormente, el Santo Padre presidió el rezo del Ángelus ante miles de fieles reunidos en la Plaza de San Pedro en el último día del tiempo de Navidad. La fiesta del bautismo del Señor, explicó el Papa, es una ocasión propicia para renovar con gratitud y convicción las promesas de nuestro bautismo, esforzándonos por vivir cotidianamente en coherencia con este. En el día de nuestro bautismo recibimos el amor del Padre que el Papa Francisco describió como una llama que fue encendida en nuestro corazón y exige ser alimentada mediante la oración y la caridad. Una vez más, el Santo Padre animó a recordar la fecha de nuestro bautismo y si no lo sabemos, preguntarlo, porque ese día recibimos la misión de la Iglesia a la que estamos llamados a dar un claro testimonio cristiano. Y precisamente el Papa escribió en su cuenta de Twitter, Pontifex, que el bautismo es el mejor regalo que hemos recibido porque nos hace pertenecer a Dios y nos da la alegría de la salvación. Y con estas buenas noticias sobre la fiesta del bautismo del Señor celebrado en el Vaticano, me despido por hoy. Informó para ustedes en EWTN Noticias, Mercedes de la Torre Cuellar. Hasta la próxima. Gracias, Mercedes, por la información. Y por otro lado, el director interino de la Oficina de Prensa de la Santa Sede explicó la presencia de un representante del Vaticano en la toma de posesión de Nicolás Maduro. A
través de un comunicado, Alessandro Gisotti, director interino de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, se pronunció ante la polémica generada en los medios por la presencia de un representante vaticano en la ceremonia de toma de posesión de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela por segundo periodo consecutivo. En el texto, Gisotti recordó que la Santa Sede mantiene relaciones diplomáticas con el Estado venezolano y que esto tiene como finalidad promover el bien común, tutelar la paz y garantizar el respeto de la dignidad humana. Por ello, la Santa Sede decidió estar representada en la ceremonia de inauguración presidencial por el encargado interino de negocios de la Nunciatura Apostólica de Venezuela en Caracas, George Covacot. La nota vaticana publicada el 14 de enero asegura que la Santa Sede y los obispos del país continúan trabajando juntos para ayudar al pueblo venezolano, que sufre las implicaciones humanitarias y sociales de la grave situación en la que se encuentra la nación. Como se recuerda, el pasado 7 de enero, el Papa Francisco se refirió a la crisis en Venezuela durante su discurso al cuerpo diplomático ante la Santa Sede. En tal ocasión, el Santo Padre solicitó que se encuentren vías institucionales y pacíficas que solucionen la persistente crisis política, social y económica en el país sudamericano, para poder ofrecer a todo el pueblo venezolano un horizonte de esperanza y de paz. Y tras la cuestionada toma de mando del presidente Nicolás Maduro el pasado 10 de enero, el presidente del episcopado venezolano pidió consulta electoral para volver a la legitimidad. El presidente de la Conferencia Episcopal de Venezuela, Monseñor José Luis Azuaje, solicitó una consulta electoral para volver a la legitimidad luego de que Nicolás Maduro juramentó como mandatario para el periodo 2019-2025 el pasado 10 de enero. Un hecho considerado ilegítimo por los obispos y la comunidad internacional. Según se dio a conocer, el día de las elecciones no participó gran parte de la oposición debido a la inhabilitación de sus principales dirigentes políticos. Asimismo, se estima que los venezolanos con derecho a voto son aproximadamente 20,5 millones, de los cuales no votaron casi 11 millones. Además, según las cifras dadas por el gobierno, Nicolás Maduro recibió poco más de 6 millones de votos. Respecto a Monseñor Azuaje, pidió volver a la separación de poderes, pues señaló que lo que ha hecho este gobierno es juntar todos los poderes públicos, ocasionando el resquebrajamiento del Estado de Derecho. De igual manera, el prelado instó al cese de la represión y las amenazas que son utilizadas por el gobierno como instrumento para generar miedo y paralización. Por otro lado, pidió a la sociedad civil volverse a activar y no estar ajenos a lo que sucede en el país, y agradeció a la comunidad internacional por acoger a los millones de venezolanos que han migrado a causa de la grave situación nacional. La Iglesia en Venezuela sigue alzando la voz por todas las personas, por la situación grave de represión y de amenazas que se vive en el país venezolano, y que no es justo que lo tengan que padecer cientos de personas que salen del país día a día para buscar mejores condiciones. También pide transparencia, con donde las personas puedan ir a votar por quienes ellos realmente ven que pueden dirigir su país. Así que pues está bien que justamente el presidente de la Conferencia de Obispos salga adelante y sea la voz también del pueblo. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, decir que hay relación entre homosexualidad y abusos no es homofobia, precisó Cardenal Alemán. Cardenal en Nicaragua pide rezar por todos los nicaragüenses, especialmente por los políticos. Ya volvemos con más información en EWTN Noticias. Ya estamos de regreso en EWTN Noticias y les contamos que un cardenal alemán afirmó que decir que hay relación entre homosexualidad y abusos no es homofobia. Veamos.
El cardenal alemán Walter Brandmüller declaró que decir que existe relación entre la homosexualidad y los abusos cometidos por algunos miembros del clero en la Iglesia no es homofobia, ya que hay que recordar que el 80% de los casos de abusos en la Iglesia fueron perpetrados contra adolescentes hombres, no niños. Asimismo, el purpurado afirmó que el abuso sexual en cualquiera de sus formas no es específicamente un fenómeno católico, ya que es algo que está sucediendo en toda la sociedad. Según un estudio realizado en Estados Unidos, en la década de 1950, los sacerdotes homosexuales eran el 4% del clero, mientras que en la década de 1980 el porcentaje subió a 16%. El cardenal manifestó que para prevenir que ocurran más abusos es importante recordar los principios morales alentados por San Juan Pablo II y su teología del cuerpo. En cuanto a los candidatos al sacerdocio y la vida consagrada, el purpurado alemán manifestó que la enseñanza doctrinal de San Juan Pablo II también debe ser parte de la selección y formación de los futuros sacerdotes y educadores religiosos. Por otro lado, el cardenal Brandmüller reconoció que la cuestión de la homosexualidad es una cuestión muy seria que hay que discernir adecuadamente desde el inicio, y agregó que solo así un candidato podría ser admitido para la ordenación. En este momento de purificación para la Iglesia hay una presión desde fuera de la Iglesia para que se plantee el tema en términos del mundo. El mundo considera que, en efecto, es reprochable, como también la Iglesia, que un adulto pueda abusar de un niño, pero no así que puedan haber relaciones homosexuales entre miembros del clero. Es más, sería para ellos saludado como un momento de emancipación dentro de la agenda LGTB. Por eso es tan importante que el cardenal Brandmüller, como tal vez en otra ocasión el cardenal Müller, hayan indicado justamente esta relación preocupante. El 80% de los casos de abuso en la Iglesia han sido de varón contra varón, por lo que debe encararse este problema, o sea, en términos de la moral católica, para enfrentarlo y superarlo. Y en Estados Unidos, el arzobispo de Los Ángeles propuso una cita de Santa Madre Teresa de Calcuta para hacer frente a los casos de abusos sexuales cometidos por miembros del clero. Tras la culminación de los ejercicios espirituales que los obispos estadounidenses tuvieron del 2 al 8 de enero, el arzobispo de Los Ángeles, Monseñor José Gómez, propuso en su nueva columna semanal tomar como ejemplo una cita de Santa Madre Teresa de Calcuta, con la cual hacer frente a los casos de abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia. La cita propuesta por el arzobispo es la siguiente: sí, tengo muchas debilidades humanas, pero Él baja y nos usa para hacer su amor y su compasión en el mundo, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras miserias y defectos. Él depende de nosotros para amar al mundo y demostrarle lo mucho que lo ama. Si nos ocupamos demasiado de nosotros mismos, no nos quedará tiempo para los demás. Al respecto, Monseñor Gómez escribió que nadie es perfecto y nadie lo será, ya que pecamos, cometemos errores y hacemos daño a otras personas, pero recordó que Jesús no vino por los justos, sino para salvar a los pecadores, y ese es el misterio del amor de Dios por nosotros, que aunque somos pecadores, Él viene a cargar con nuestras faltas y a traernos el perdón. Monseñor Gómez precisó que esto no excusa los pecados o el daño que se les hace a los demás, ya que todos deben rendir cuentas. Por último, al final de su carta, y tras compartir que ha rezado y ofrecido penitencias por las víctimas de abusos sexuales, el prelado mexicano pidió seguir orando por la crisis humanitaria en la frontera de Estados Unidos con México. Una buena reflexión del obispo José Gómez justamente después de los ejercicios espirituales de los obispos de Estados Unidos, en el que nos recuerda la importancia de sentirse pecadores, reconocerse pecadores, saberse vasijas de barro, en donde justamente lo que ilumina es la luz del Señor, y cuanto pues también más frágiles sepamos que somos, más vamos a poder correr a pedirle a Dios que nos ayude, que nos acompañe y que sea Él el que brille a través de nosotros. Y el reconocimiento de nuestra fragilidad, Isabel, nos debe llevar también a valorar los procedimientos establecidos en el derecho canónico para poder procesar este tipo de denuncias, este tipo de crímenes. El hecho de que los seres humanos seamos capaces de crímenes tan atroces nos hace confiar justamente en la importancia de procedimientos objetivos para esclarecer los hechos y no considerarnos por encima de ellos en nombre de una falsa misericordia.
Por otro lado, el arzobispo de Managua, cardenal Leopoldo Brenes, pidió a los fieles rezar por todos los nicaragüenses, especialmente por los políticos, para alentar el diálogo y la paz en Nicaragua. Escuchemos. Oremos para que las mentes y voluntades de todos los nicaragüenses favorezcan la edificación de una sociedad en la que se promuevan caminos de diálogo y entendimiento en favor del bien de toda la nación. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. Y estamos a puertas de esa jornada que se realizará del 21 al 28 de este mes, y la jornada cuenta con 8 santos patronos, la mayoría de los cuales son latinoamericanos. Veamos. Desde que existen las Jornadas Mundiales de la Juventud, son fiestas de santidad, y saber que la santidad es un llamado que el Señor nos hace a todos nosotros, y también en nuestro continente, donde hay estos frutos maduros de santidad que justamente nos acompañan como patronos, mayoritariamente en esta ocasión, de la Jornada Mundial de la Juventud. Eddie, tenemos para escoger. Realmente son pues este ramillete de santidad en el que nosotros pues tenemos que ver con cuál nos podemos identificar. Sería bueno que si tenemos un tiempo veamos la vida de cada uno, y que a veces pues nos enseñan muchísimo, nos enseñan también cómo superar algunas pruebas. Nosotros aquí en el estudio tenemos a alguien que nos recuerda mucho a Don Bosco, nos habla mucho de Don Bosco, así que pues esta persona se identifica con Don Bosco y a veces nos puede ayudar esto, porque son personas que nos precedieron en el camino hacia el cielo, así que aprendamos de ellos. Gracias. Ahora nos enlazamos con nuestro corresponsal en Perú, Miguel Bizárraga, quien nos tiene información sobre la Asamblea de Obispos del Perú. Adelante, Miguel. Hola Isabel, hola Eddie, me encuentro en la iglesia San Antonio de Padua, administrada por la Orden Franciscana de Frailes Menores, y estoy aquí porque al inicio de esta semana se llevó a cabo la Asamblea Plenaria de Obispos del Perú, y comenzó con una misa solemne en este templo. El cardenal Juan Luis Cipriani presidió la celebración en compañía de Monseñor Nicola Girasoli, nuncio apostólico en el Perú, y Monseñor Miguel Cabrejos, presidente de la Conferencia Episcopal, quien centró su homilía en la sinodalidad, un concepto utilizado hoy en la Iglesia para describir el caminar juntos de obispos, sacerdotes y fieles, sobre todo después de la realización de importantes sínodos como el de las familias y el más reciente, el de los jóvenes. Culminada la misa, los obispos se dirigieron a la sede del episcopado peruano para el desarrollo de la 113 Asamblea Plenaria de Obispos, que durará hasta el 18 de enero y en la cual trabajarán sobre diversos temas por el bien de la Iglesia en el país. Y en el marco de esta asamblea plenaria entrevistamos a algunos obispos. Esto fue lo que nos dijeron. En esta asamblea son muchos los temas que vamos a tratar, son varios realmente, pero uno de ellos, fundamentalmente, la base de todo es el tema de la sinodalidad. La sinodalidad muy poco se entienden. Hay muchos sínodos, la familia, la juventud, ahora el sínodo masónico, pero en realidad sínodo o sinodalidad es caminar juntos. Caminar juntos, ¿quiénes? El pueblo de Dios, los sacerdotes, los presbíteros, los obispos, el Papa. Esto es un tema que el Papa Francisco está acentuando mucho y que pide a todos que lo acentuemos, porque es importante hoy en día el caminar juntos con la Iglesia. La sesión plenaria de la Conferencia Episcopal es siempre un momento muy importante por la Iglesia en este queridísimo país del Perú, porque es una expresión de la sinodalidad, de una Iglesia que camina juntos con el pueblo de Dios, una Iglesia que quiere escuchar, quiere caminar y naturalmente quiere poner en práctica todo lo que nos dice Papa Francisco. El mensaje a los obispos del Perú, el Papa
lo ha dado de manera muy clara, casi un año ahora, ¿no? Cuando él estuvo entre nosotros, el 18 de enero vamos a celebrar un año de esta visita. Es un mensaje de caminar juntos, un mensaje de unidad, porque la esperanza se hace más fuerte si hay unidad y si hay transparencia. El tema de la unidad y la transparencia nos ayuda a caminar juntos. Está muy entre nosotros el mensaje del Papa. Papa Francisco insiste tanto en la comunión y en la sinodalidad. Tenemos que vivir el mandamiento de Jesús, ser testigos del amor y construir juntos esa iglesia que anuncia la palabra, que celebra la salvación, que lleva la paz, el consuelo a los necesitados, a los que sufren. Amigos, esta es toda la información que tenemos por el momento. Informó para EWTN Noticias Miguel Bizárraga. Muchas gracias, Miguel, por la información. Y acompañando a nuestros amigos que están en peregrinación, también nosotros en corazón, hacia la JMJ 2019, acabamos el programa de hoy. Gracias por haber estado con nosotros. Acompañemos a todos los peregrinos con nuestras oraciones para que justamente esta fiesta de la juventud sea un gran encuentro con el Señor. Gracias por estar con nosotros y saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta pronto.